¿Ya? Entonces, en la parte de gas, empezamos primero con los nodos. Aquí el nodo que va en el cilindro. ¿Ya? Primero colocamos los nodos. Sería el nodo del cilindro al 1, que serían los nodos de acá. Este es el mayúscula. Del cilindro al nodo 1. Profe, el tipo de gas va a ser licuado siempre. Siempre. Puedo colocar otro, pero insisto, en maldad. Si yo lo paso en clase, yo no lo evalúo. Entonces, del cilindro al 1. Luego tengo la rama izquierda y la rama derecha. En la rama izquierda voy del 1 al 2. Del 1 al 2. Luego del 2 al 3. Luego del 2 al 3. Del 2. Luego del 2 al 4. Luego del 2 al 4. Y termino con esta rama de acá. Ahora me voy para allá. Sería del 1 al 5. Del 1 al 5. Luego del 5 al 6. Luego del 5 al 6. Del 5 al 7. Del 5 al 7. Del 7, vamos a hacerlo en orden, del 7 al 8. Luego del 7 al 9 y del 7 al 10. ¿Ya? Del 7 al 8, del 7 al 9 y del 7 al 10. Ahora vamos por las longitudes. En las longitudes, de aquí para allá. Por eso me salió un 6,7. 1,6 más 2,7. Aquí nuevamente usamos la calculadora. 1,6 más 2,7. 4,3 en 13,10. Entonces aquí va 4,3. Del 1 al 2. Del 1 al 2 tenemos 2,2. Del 2 al 3. Lo que pasa es que este tiene dos decimales de aproximación. Yo coloco, por ejemplo, 1.1, enter, y el tipo automáticamente me rellena con el 0 que falta. Del 2 al 3, 1,6, y aquí sería 1,60. 1.6, enter. Dígame. Que yo en la prueba sumé, por ejemplo, del 1 al 2, sumé los 2.2 más el 1.6. Ah, ya. Lo que pasa es que este 1 corresponde a ese punto. Ese nodo se llama nodo cuando yo junto al menos 3 cañerías. Por ejemplo, aquí yo junto 2 cañerías, por lo tanto aquí no hay nodo. Entonces los nodos son cuando yo junto al menos 3 cañerías o cuando yo termino en un artefacto, en este caso los cilindros o la estufa alcálica. Entonces, si yo digo que voy del 1 al 2, el único tramo que hay entre ese punto y ese punto es eso. No es ni esto, ni eso, ni eso. La distancia entre... Otra cosa es si dijera yo, ¿sabe que voy a calcular entre el 1 y el 3? Aquí yo sumo esto más esto, pero cuando yo calculo entre el 1 y el 3, estoy pasando del lado del 2. Así que está mal hecho. Porque era del 2 al 3. Yo ponía el 2 más 2, o sea, el 2,2. El 2,2 más este. Sí. Es que eso de ahí se hace solamente lo que une entre ese nodo y este nodo en este caso. Por eso que estoy diciendo yo entre el nodo 2 y el nodo 4. Yo no digo, por ejemplo, entre el nodo 1 y el nodo 4. Fíjese que aquí no hay un punto, diga, el nodo 1 y el nodo 4. ¿Ya? Es de nodo a nodo. ¿Ok? Entonces, del 2 al 4 serían 2,2 más 1,6, eso es 3,8. Del 1 al 5, y ahora me cambio para el otro lado. Del 1 al 5, 5,8. Del 5 al 6. Del 5 al 6, 1,6. Del 5 al 7. Del 5 al 7, 2,3. Del 7 al 8. Del 7 al 8 serían 3 más 1,6, 4,6. Del 7 al 9, 1,6. Del 7 al 10, 3 más 1,6, 4,6. Potencia instalada. Y aquí es donde empiezan los problemas. Aquí todo un drama. La potencia instalada, la pregunta que me tengo que hacer,
esta tubería, ¿a quién alimenta? A todo el circuito. Esta tubería alimenta todo el circuito. ¿Y en todo el circuito qué tengo? Tengo un califón de 10 litros partido por minuto. Un califón de 10. ¿Ya? Y ahí me está dando la potencia en kilowatts. Tengo también una estufa mural grande. Una estufa mural grande. Aquí encontré una y aquí encontré una. Y aquí voy sumando las potencias. Se suma solo la potencia. Tengo una estufa mural chica. Tengo una estufa mural chica. ¿Cuántas tengo? Una. Ahí está y se suma la potencia. Tengo un califón de 5. Este es de 10, así que no me sirve ahí. Califón de 5. ¿Cuántos tengo? Uno. Tengo una estufa mural chica. ¿O esta ya la vi ya? No, profe, vi la del 10. Esta de acá. Esta de acá. Estufa mural chica. ¿Tengo estufa mural chica? Sí. Entonces aquí le sumo uno. En vez de ser uno, son dos. Sí. Y tengo una estufa mural chica, entonces en vez de ser 2, van a ser 3. Entonces mi potencia total son 52,3. Y esa es la que llevo allá. Del cilindro al 52,3. Profe, Del cilindro al 1 toma todas las potencias. De aquí para allá son todos los artefactos. Así que lo sumo todo. Ahora voy a ir porque ya tengo esto ya. Ahora voy a ir del 1 al 2. Este de aquí, ¿a quién alimenta? Solamente están dos. Alimenta solamente un califón de 10 y a una estufa mural grande. Entonces la potencia de ese va a ser el califón de 10 más la potencia mural, o sea, perdón, la estufa mural grande. Esa más esa. Fíjense que cuando yo lo selecciono, el Excel tiene una gracia que me dice aquí cuánto vale la suma. 28,8 si lo quieren hacer más rápido. ¿Cómo? Fíjense, yo voy a seleccionar ese y ese. Cuando yo selecciono esos dos, que son los que estoy buscando, acá abajo dice suma, la suma. 28,8. Fíjense, si yo voy a sumar el 3,5 más el 13, Ah, sí, profe. esto los tomo a los dos y me dice 16,5. Es una de las gracias del Excel. Entonces aquí, entre esos dos tengo 28,8. Por lo tanto, esto de aquí es 28,8. Del 2 al 3, del 2 al 3, y aquí es donde me fijo si que ustedes lo hicieron bien o no. Porque fíjense que del 2 al 3 tiene solamente la estufa mural grande. Por lo tanto, la potencia que tiene que ver ahí 5,8. tiene que ser una de estas. ¿Vale? La potencia mural grande, 5,8. Después, del 1 al 5. Del 1 al 5 son estos cuatro dispositivos. Hay que sumar todo esto, ¿no? ¿Ya la hice? ¿El califón? Ah, no, perdón. Hice esta, me falta el 2 al 4. Toda la razón. Del 2 al 4 del califón. Que el califón grande sería de 23. Por lo tanto, esto de aquí es 23. ¿Ya? Después del 1 al 5. Del 1 al 5 son todo esto menos estos dos. Entonces esto lo podemos eliminar de acá. 0, 0 y son 23,5. Entonces ahí son 23,5. Para eso está esto, para apoyarlo, para ayudarlo. Dígame, Patricia. Profe, ya me perdí en el punto del nodo 1 al 2. De aquí a acá. De aquí a acá, yo lo que estoy alimentando, este tubo alimenta esas dos de acá. Del 1 al 5 alimento todo esto de allá. Entonces las potencias que tengo que colocar son todas estas de acá. Fíjese, este de aquí a aquí, ¿a quién alimenta? Solamente alimenta al califón. De aquí a aquí, ¿a quién alimenta? Solamente la estufa grande. Por eso es que coloco sus potencias. Entonces, en este lado de acá, ¿a quién alimento? Alimento a todos estos de acá. ¿Y todos estos de acá quiénes son? Todo esto. Son 4. Miren. 1, 2, 3, 4. Son 3. 3 más 1, 4. Ah, por lo. ¿Ya? Ahora son una estufa, 2 estufas, 3 estufas chicas y un califón de 5. 3 estufas chicas y un califón de 5 y un Y califón ahí de 5. tenemos el 23. Y ahí están los 23,5 que son estos de acá. Ahora, del 5 al 6. Del 5 al 6. ¿A quién alimenta este Una tramo? chica nomás. Solamente una estufa chica. Y una estufa chica es de 3,5. 3,5. Del 5 al 7. Del 5 al 7, ¿a quién alimento? Alimento a estos 3. Alimento a 2 estufas chicas y un califón. Alimento a 2 estufas chicas y un califón. O sea, 23. 20 kilowatts. Ah, sí. 20 kilowatts. Ahora, del 7 al 8. Del 7 al 8, ¿qué alimento? Solamente una estufa chica. Y ya dijimos que la estufa chica era de 3,5. Del 7 al 9, ¿a quién alimento? Del 7 al 9 alimento solamente al califón de 5. Y el califón de 5 es 13.
Y del 7 a 10, aquí el alimento del 7 al 10, solamente la estufa chica, que era de 3,5. Las estufas chicas son de 3,5, ahí está. 3,5. Ya estamos listos. Tipo de cañería, esto es lo más fácil, son las cañerías tipo L. Yo de hecho hasta las puedo copiar. Control C. Duplicado de número, estamos listos. Este de aquí lo voy a colocar después, porque lo que me conviene es colocar las pérdidas acumuladas, que es el otro tópico difícil. ¿Por qué es difícil? Porque se van a confundir con lo que yo estoy haciendo ahora, que es la potencia instalada. ¿Qué significa las pérdidas acumuladas? Significa cuál es la pérdida mía más todo lo que hay para atrás. Por eso es que se acumulan. ¿Ya? Entonces, si empiezo con esta, este de aquí, ¿qué tiene detrás de él? Nada. Porque este es el primero. Entonces, detrás de él no va a haber nada. Por lo tanto, la pérdida acumulada de este va a ser su propia pérdida. Aquí, bueno. Es necesario poner el Aquí, nominal. no, perdón, me faltó esto. Que es una de las cosas que... Claro, si no coloco esto, yo cualquier cosa que coloque aquí, por ejemplo, si coloco el más básico, no va a salir de ese valor. ¿Ya? Aquí vamos a dejar todo lo más básico, 3/8. Para que veamos el tema de las pérdidas acumuladas, ¿ya? Esto copiar y voy a pegar de aquí a acá. Y después lo voy a ir cambiando. Entonces, esto solamente para hacer la clase de las pérdidas acumuladas. Ustedes no deberían hacerlo así, deberían hacerlo como venía. Entonces, de aquí yo digo, ¿cuál es la pérdida acumulada que tiene el primer tramo? Este tramo de aquí es mi propia pérdida. Entonces, esta va a ser igual a esta. Un grupo cometió el error de que aquí, por ejemplo, cambió esto de aquí, es lo que vamos a hacer ahora. Si coloco un medio, quedó listo. Entonces, ¿qué hizo él? Dijo, el grupo, dijo, estos son 138, así que aquí colocó el valor de 138.94. El valor, porque se puede colocar. ¿Cómo, profe? Aquí él colocó, el grupo colocó el valor de 138, que es el mismo que esto. Pero después no se dieron cuenta que aquí podían cambiarlo para tener el más barato y lo cambiaron, por ejemplo, a 5/8. Y cuando esto cambió, eso no cambió porque pusieron el número. Como pusieron el número, no hay un cambio automático. Entonces yo no recomiendo colocar el número, Hay que sino borrarlo que colocar igual al de al lado. Y ahora fíjense, yo voy a cambiar este por 3/8 o por un medio. Ahora sí. Y automáticamente me cambia la pérdida. Y si yo lo cambio al 3/8, me acusa inmediatamente que estoy fuera de norma. Así que recomiendo que esto de aquí sea directamente relacionado con esto de acá. ¿Ya? Este de aquí a un medio. Profe, y ahí en la fórmula se coloca igual. Igual y apunta uno a la flecha. Por ejemplo, mire, yo aquí le coloco igual. No, esto no me permite porque Están bloqueadas. deje de bloquearla. Pero hágale mismo en el. Diseño no de ¿La pizarra? No, No, aquí en la mismo. misma casilla. Prefiero hacerlo afuera para no ensuciar lo que está dentro, porque se pueden confundir. Esto, por ejemplo, va a ser igual a eso. Se coloca igual. Yo también puedo hacer con flechas, mire. Por ejemplo, esto le voy a colocar igual y después con la flecha me muevo hacia el lado. Y cuando llego al valor, aprieto Enter. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si este lo cambio, aquí queda todo anidado y van a cambiar todas. Esa y esa. Porque están todas anidadas. Entonces, la gracia es hacerlo así. Si usted lo hace de otra manera, lo más probable es que lleve algún tipo de inconveniente, como por ejemplo, el no acordarse que lo cambió. ¿Cuál sería la pérdida acumulada? Acuérdense que las pérdidas acumuladas son para atrás. Las potencias son para adelante, las acumuladas son para atrás. Estamos en la acumulada. Entonces, ¿cuál es la acumulada de esta? Es mi propia potencia acumulada más la potencia del 1 al cilindro. Entonces esto va a ser igual a mi propia potencia más la potencia del cilindro. ¿Ya? Y ahí me pasé. Y fíjense que esta es la menor. Entonces, como me pasé, significa que tengo que aumentar esa. Y si lo aumento, cambiaron ambas. Pero el otro grupo no le cambió esta potencia. ¿Se acuerdan que le dije que le había puesto a mano? Y no le cambió. Así que nunca hagan eso. Dejen siempre enlazado con igual alguna cosa. Profe, ¿y si lo deja como estaba y cambia el segundo, el 3/8 del segundo? También es cierto. Sí, también se puede hacer. Pero esto no sé hasta dónde podría hacerlo. Por ejemplo, Hasta el 2 no va, profe. voy a tirar hasta el 1/4. Ahí 1/4. ¿Ya? Fíjense. Esto con 1/4 son 85.000 pesos. Con el otro
el 1/2 era 71. Ya estoy ahorrando. Era este. Déjame ver. Había aumentado el 3/4. Eso es lo que había hecho. Este igual a eso más eso. De 80 y tanto bajé a 76 inmediatamente por escogerlo. Entonces sí, también lo puedo hacer hacia abajo, pero mucho más factible. Fíjese que lo que está diciendo usted es, profesor, ¿yo podría aumentar este diámetro? Sí, lo puedo aumentar, pero es seguro que va a tener problema para allá. Entonces va a tener que aumentar también ese diámetro después. En cambio, si yo aumento este, soluciono el problema de ese y de ese inmediatamente. ¿Ya? Estoy ahí. Y 3/8 más encima. Después del 2 al 3. Del 2 al 3. ¿Cuál es la pérdida acumulada de este? La pérdida acumulada propia, del 2 al 3, más la del 2 al 1, más la del 1 al cilindro. La pérdida entonces va a ser igual a esta más esa más esa. Las 3. De este de aquí, ¿a quién va a ser igual? El 2 al 4. Del 2 al 4 va a ser mi propia pérdida más la del 2 al 1 y del 1 al cilindro. Esa va a ser igual. No, no son todas, porque aquí uno tiende a hacer que es lo que dice uno, eso más el de arriba, más el de arriba, más el de arriba. Eso, y eso no es. ¿Por qué? Porque esta no es una pérdida acumulada. Porque ¿Ya? se da para el 3. Porque usted dice ya, la pérdida de este va a ser igual a mi propia pérdida más esa de acá. Pero este de acá no tiene nada que ver. Porque este no pasa el gas por ahí. Entonces no conviene hacerlo así. Entonces uno dice que esto va a ser igual a eso más, dije que era mi propia, más el 2 al 1 y el 1 al cilindro. Más el 2 al 1 que es esto, más el 1 al cilindro que es. Y aquí me da 170. Por lo tanto aquí ya tengo que empezar a bajar. Este ya lo subí. Por lo tanto voy a subir este. Y ahí se soluciona el problema. ¿Ya? Tengo eso. Luego voy del 1 al 5. Del 1 al 5, ¿cuál es la pérdida acumulada? Mi propia pérdida 1 al 5 más el 1 al cilindro. Entonces esta va a ser igual a mi propia pérdida más del 1 al cilindro. Ya ves. 146, que sería esta de aquí. Esta de aquí es del 5 al 6, es del 1 al 5 y de 1 al cilindro. Esta de aquí va a ser igual a 1 al 5 más la primera que era del cilindro. La propia pérdida. Toda la razón. Más mi propia pérdida. Muy bien. 146, excelente. Del 5 al 6, ¿cierto? Este es del 5 al 6. Ahora del 5 al 7. Del 5 al 7. Entonces sería mi propia más el 5 al 1 más el 1 al cilindro. Entonces esto va a ser mi propia más del 1 al 5 más del 5 al cilindro. Me pasé. Por lo tanto, fíjense aquí, ¿cuál voy a cambiar? Ahora voy a cambiar esta. No me voy a tirar a las de arriba, sino que me tiro a las que están más cerca. Esta. Entonces de 3/8 lo subo a 1/2. Y cambié. Sin tener necesidad de cambiar arriba. Luego esta de abajo, 7 al 8. Del 7 al 8 para allá. Sería del 7 al 6, del 5 al 1, del 1 al cilindro. Entonces esta va a ser mi propia pérdida más del 7 al 6, no, del 7 al 5, que sería esta de arriba, más del 1 al 5, que sería esta de acá, más del 1 al cilindro. La siguiente del 7 al 9, y la del 7 al 9 son las mismas que la anterior, porque esta de aquí es la misma, esa más esa más esa, esta de aquí es esa más esa más esa, y esta de aquí es esa más esa más esa más esa. Entonces esta va a ser igual a mi propia pérdida más la del 7 al 5 más la del 7 al 5, la del 5 al 7, claro, más la del 1 al 5, que sería lo mismo que del 5 al 1, más la de arriba, del 1 al cilindro. Y esa es la misma, esa va a ser igual a mi propia más la del 5 al 7 más la del 1 al 5 más la primera. Y eso era todo. Y por esto tanto escándalo, mis queridos.
Y esto queda automático, esto ya queda listo. ¿Ya? Ahora no voy a pedir en el examen, El precio más barato. en el examen no voy a pedir eso. Ah, Ya con esto es suficiente. Ah, ya. El otro era porque tenían tiempo y ahora yo sé que ustedes van a estar presionados.